¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Vladimir Galeana. Estamos aquí en Expresión Total para todo el país. Bueno, déjeme decirle que Vicente Fernández por siempre el rey. Adiós al charro de Huentitán. Sí es una noticia que a todos en este país seguramente nos dolerá, porque, bueno, muchos años haciendo música mexicana, poniendo en alto el nombre de México y además siendo un hombre congruente. Andrés Manuel López Obrador asegura que el 2024 podría continuar su política. Dice que en el 2024 podría continuar su política. ¿Es esto un aviso de una pretendida reelección? Bueno, pues esperemos que esto no ocurra en este país. Hasta ahora la no reelección ha sido credo para todos los mexicanos. Bueno, también investigan a Emilio Lozoya por gastos excesivos. Bueno, Emilio Lozoya se va a tener que pasar una buena temporada en la cárcel, muchos años, por todo lo que hizo en la petrolera Pemex durante el sexenio pasado. Ataque en fonda deja 4 muertos en Michoacán. Sigue la violencia en todo el país y bueno, allá en Michoacán, quien es el que manda se llama Cártel de Jalisco Nueva Generación, con toda la permisibilidad del presidente de la República. Hay que dejarlo así, establecido tal y como es. Él mismo lo ha señalado. No voy a competir con los grandes cárteles del narcotráfico y bueno, pues ahí están las cosas. Se están adueñando de la mayor parte del territorio de este país. Ahora tenemos un narcogobierno. Y bueno, pues déjeme también decirle fin a la maldición. Atlas, campeón de la Liga MX. Creo que fueron como 60 años de que el Atlas nunca no campeonaba. Bueno, pues ahora el Atlas es el campeón del fútbol mexicano. Enhorabuena para los atlistas, porque déjeme decirle que pareciera mentira, pero allá en el estado de Jalisco, el Atlas tiene más seguidores que las propias Chivas del Guadalajara. Y es un público siempre fiel para ellos. Pero bueno, comenzamos. Vicente Fernández sigue siendo el rey. Ayer a las 6 de la tarde con 15 minutos, el charro de Huentitán falleció tras permanecer más de 100 días internado por complicaciones derivadas de la lesión en las cervicales luego de una caída en su rancho en agosto pasado. El rey de la música gran ranchera grabó más de 100 álbumes y vendió más de 60 millones de discos durante su carrera. En su trayectoria por el cine grabó un total de 37 películas. Sin embargo, su voz seguirá acompañando al pueblo mientras éste siga aplaudiendo, como decía ayer en sus conciertos. Bueno, pues déjeme decirle que fue justo un aplauso permanente el que llenó ayer la arena. Un aplauso al que se sumó el coro de miles de personas que ahora le cantaron a él, al charro de Huentitán, a don Vicente Fernández. Pues sí, si este país tiene grandes cantantes en su historia, pues ahí tenemos a don Pedro Infante, a don Jorge Negrete, a Javier Solís, a Nicolás Urselay, y bueno, pues el charro de Huentitán está en ese selecto grupo de los cantantes de vernáculos que siempre estarán en el ánimo de la gente. Bueno, pues hay estaciones de radio que todavía siguen tocando la hora de Pedro Infante. ¿Y qué decir de Jorge Negrete? Y de muchos otros, como el Rey del Falsete, Miguel Aceves Mejía y muchos otros que hemos tenido. Bueno, pues siempre lo llevaremos en el recuerdo al charro de Huentitán. Y por otro lado, déjeme decirle que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su pésame a la familia del cantante. Dijo que era un símbolo de la música ranchera en México y en el extranjero. Y también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mandó sus condolencias al pueblo de México. También en Estados Unidos alcanzó una gran trayectoria don Vicente Fernández. Que descanse en paz. Y mire usted, hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que en 2024
puede triunfar un presidente o presidenta que continúe con su política de la cuarta transformación en el país. López Obrador aseguró que será muy difícil dar marcha atrás a la política implementada en su gobierno porque su transformación ya se echó a andar. Bueno, yo tengo una opinión distinta. Usted, amigo o amiga que me ve, que me escucha, pues simplemente analice y compare si hoy está mejor que antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Hoy por hoy habrá que decir que los precios y la inflación va al alza, los salarios se han estancado, no existen las condiciones para que el desarrollo de la economía de este país siga boyante como en algún momento estuvo. Pues habrá que dice que es difícil echar marcha atrás a la política implementada en su gobierno porque su transformación ya se echó a andar. Y bueno, hace rato estaba yo revisando algunos mensajes que me llegan y déjeme señalarle a usted que, bueno, pues ya ha comenzado la guerra en las redes sociales. Ahora están acusando a Claudia Sheinbaum de no tener un origen eminentemente mexicano, sino extranjero. Habrá que corroborar la información. Bueno, pues habrá quienes estén preocupados por eso, así como quienes están ocupados en estar desdeñándola. Bueno, pues hoy sabemos por la propia voz del presidente de la República que ella será la que dará continuidad al proyecto de la cuarta transformación. Que hasta ahora lo único que podemos decir es que de verdad los resultados han sido desastrosos. Y bueno, pues habrá que esperar también cuál es la decisión de Marcelo Ebrard Casaubon y si va a hacer alguna alianza con los distintos partidos para enfrentar al Movimiento de Regeneración Nacional, porque hasta ahora ya se visualiza que es la propia Claudia Sheinbaum quien será la candidata preferida de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues así aseguró el presidente de la República que este lunes, que en 2024 puede triunfar un presidente o presidenta que continúe con su política de la cuarta transformación en el país. Ojalá quien venga borre a la cuarta transformación por el bien de este país, que ha sido desastre tras desastre. Usted hoy no tiene la misma cantidad de dinero que durante los sexenios anteriores, y no me quiero referir a ningún partido en especial, que cuando menos había. Hoy no hay ni siquiera programas sociales que ayuden a paliar la pobreza de millones de ciudadanos. Hoy ya tenemos, por desgracia, más de 50 millones de pobres. Ese es un éxito de la cuarta transformación. Usted tendrá la palabra cuando haya elecciones. Y mire, al término de la Asamblea Nacional del PRI, el presidente de este partido, Alejandro Moreno, informó que en las elecciones del próximo año, en 6 entidades, su partido competirá en alianza con el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Y también dijo que esta coalición se mantendrá en el Congreso y se trabajará para el 2024, en la que se renovará la presidencia de la República. Y recordemos que el próximo año se renovarán las gubernaturas en Aguascalientes, Durango, en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Vaya, pues van a haber pues simplemente seis estados que van a entrar en competencia el año venidero. Y bueno, pues esto lo tendrán que decidir los mexicanos, porque por mucho que el señor presidente diga, pues, y sobre todo el presidente del PRI, Alejandro Moreno, que ha sido uno de los hombres más inservibles que hay en el Partido Revolucionario Institucional, pero que ya se adueñó de la dirigencia y es dueño de ese partido. Un partido disminuido, desde luego, al igual que están disminuidos el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que solamente los 3 juntos y Movimiento Ciudadano pudieran confrontar al Movimiento de Regeneración Nacional. Hay que decirlo, la popularidad del presidente todavía le da para en la siguiente elección, pues buscar consolidar el proyecto de la cuarta transformación.
Lo único que esperamos los mexicanos es que no vaya a ser él quien pretenda quedarse en el ejercicio del poder como lo han hecho los populistas del continente. Esperemos que, así como se ha respetado la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, también él tenga el respeto para que los mexicanos decidamos quién continúa al frente del país, si es el Movimiento de Regeneración Nacional o cualquiera de los partidos que seguramente se van a coaligar y a buscar un candidato común para poder hacer frente a la mal llamada cuarta transformación, porque de transformación hasta ahora no ha habido absolutamente nada. Por el contrario, este país ha enfrentado una terrible regresión. No hay cuarta transformación, por mucho que el señor presidente de la República la presuma. Pues ya sabemos cuáles son las reacciones de los mandatarios populistas en el continente. Todo lo quieren llevar a cabo a través de sensacionalismos que finalmente, cuando la gente entiende que las cosas no están bien, pues la padecen, por desgracia. Pero bueno, así son las cosas. Y mire, la organización que siga la democracia acudió a las instalaciones centrales del Instituto Nacional Electoral a entregar otro 1,000,000 de papeletas con apoyos para la realización de la consulta de revocación de mandato, luego que el pasado 9 de diciembre entregó 1,068,000 papeletas y con esta entrega ya suman 2 millones de apoyos. Y bueno, pues esta es una trampa de la democracia, también tendría por Andrés Manuel López Obrador. Porque bueno, pues para la realización de la consulta de revocación de mandato. Y mire, si Andrés Manuel López Obrador logra la mayoría en esta votación de la revocación de mandato, tenga usted la seguridad de que el siguiente ejercicio va a ser la continuidad de Andrés Manuel López Obrador en el poder de este país. Así lo han hecho todos los populistas del continente y él está siguiendo exactamente el librito que han realizado desde que Hugo Chávez empezó con la tendencia del populismo en América Latina. Bueno, pues ahora ya entregaron 1,000,000 de papeletas con apoyos para la realización de la consulta de revocación de mandato. Y como, pues, les digo, va a echarle toda la carne al asador el presidente de la República para que sea minoritaria la revocación de mandato, y después de eso vendrá la consulta para ver si permanece en el ejercicio del poder. Recordemos que constitucionalmente en este país el presidente de la República ejerce el poder durante 6 años. Y bueno, pues ahora no tiene mayoría en el Congreso como para modificar la Constitución, pero no podemos confiar en que la palabra de Andrés Manuel López Obrador, como siempre lo ha hecho, primero dice una cosa y después miente. Y bueno, pues esta es otra estratagema de parte del presidente porque sí, efectivamente, va a buscar quedarse en el ejercicio del poder durante mucho tiempo. De eso puede usted estar seguro. Y seremos nosotros, los mexicanos, quienes tomaremos la decisión de decir sí o no. A usted le corresponderá ser el juez de esta mascarada que pretende imponer Andrés Manuel López Obrador a este país. Pero bueno, mire usted, la Unidad de Inteligencia Financiera documentó excesos y lujos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por más de 26 millones de pesos en 6 años. Según consta en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República. Y de acuerdo con la investigación de la unidad, la evolución de los gastos de Lozoya se disparó. Según muestran los cargos a sus tarjetas, en 2013, cuando ingresó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, registraba montos mensuales que iban de los 100 a 200,000 pesos. Y mire, pues si Emilio Lozoya tiene culpa, señor Andrés Manuel López Obrador, deje de estar jugando con la justicia, incrimínelo y métalo a la cárcel los años que necesite estar, de acuerdo a los delitos que haya cometido. Porque usted en un inicio, pues habrá que decir que estaba teniendo un pacto de impunidad con él. Bueno, pues los mexicanos esperemos que si el señor Emilio Lozoya es culpable de lo que se le imputa, el señor Emilio Lozoya tiene que estar en la cárcel muchísimos años. Así de sencillo. En este país no podemos seguir solapando a nadie. Así como muchos, si hay un cambio de régimen en la siguiente elección, un cambio de partidos al frente del poder, pues seguramente habrá incriminación contra algunos funcionarios del actual
cuarta transformación, mal llamada cuarta transformación, porque hasta ahora no han transformado nada más que los bolsillos del señor presidente. Así de sencillo. Así de sencillo. Y mire, el abogado Juan Collado cumplió 2 años y 5 meses en prisión, donde se le han acumulado 3 cargos penales federales y uno del orden local. Además de que lleva meses analizando negociar algunas cosas para enfrentar sus procesos en libertad. Además, aseguraron que no existe un acercamiento con la Fiscalía General de la República porque no se ha concretado ni uno de los escenarios que el litigante y su propia defensa han planteado para lograr su excarcelación. Bueno, pues ahí están las cosas. No hay condiciones para que Emilio Lozoya pueda, en un momento determinado, digo, el abogado Juan Collado, en un momento determinado, negociar con la justicia de este país. Así que, pues tendrá que seguir encerrado por los delitos que también realizó. Y en otra información, déjeme comentarle que 20 presidentas y presidentes municipales del país sostuvieron una segunda reunión de trabajo en donde se propusieron las cartas de adhesión a la iniciativa y la conformación de una mesa directiva que permita trazar las estrategias para establecer el fortalecimiento de los municipios y, por ende, del país. Entre los 3 principales acuerdos que se establecieron en esta sesión estuvo el nombre de esta agrupación, que es Asociación de Ciudades Capitales de México. La mesa directiva pluripartidista, que a partir de ahora está encabezada por Renán Barrera Concha de Mérida, Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, Margarita Moreno González de Colima y Norma Alicia Bustamante Martínez de Mexicali. Además, quedaron que la siguiente reunión será el 28 de enero de 2022. Y en esta segunda reunión de trabajo entre las y los ediles de las ciudades capitales del país, se definieron las primeras líneas de acción para trabajar en forma coordinada en el diseño de las propuestas que fortalecerán al municipio, el cual es el órgano de gobierno más cercano y accesible a la ciudadanía. Habrá que decir que efectivamente el municipio es la célula básica de la conformación de la nación mexicana. Allí en el municipio es donde se lleva a cabo la realización a través de un cabildo, las decisiones colegiadas. No es el presidente municipal quien manda en un municipio. Hay un cabildo que es el que señala cuáles son los proyectos viables y quien se encarga de instrumentarlos es el presidente municipal, pero también tiene que rendir cuentas al cabildo. Eso es lo que nos hemos dado los mexicanos durante el devenir histórico de este país para lograr equilibrar las funciones que se dan en los 3 ámbitos de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, ese que tanto quiere concentrar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y mire usted, el líder parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, Julen Rementería, alertó sobre el incremento de la desigualdad en México y reprochó que al cumplir 3 años el actual gobierno, en lugar de avanzar, vamos en retroceso. Se indica que en México la participación de la mujer en los ingresos laborales está por debajo del promedio de América Latina, subrayó el coordinador de los senadores del PAN. Y esta es una mala noticia para los mexicanos. Y es cierto, es verdad, los salarios en este país están en decremento, el poder adquisitivo de la gente está en decremento, está galopante la inflación. Y bueno, pues desde la presidencia de la República no ha habido ningún acuerdo o siquiera un atisbo de llamar a, como se acostumbraba antes, a hacer un pacto entre empresarios, entre sociedad civil organizada y la presidencia de la República para tratar de revertir los procesos de la alza que se dan en los precios, sobre todo de la canasta básica de la que dependen la mayor parte de los mexicanos, porque recordemos que el empobrecimiento en este sexenio ha sido brutal, porque de eso se trata el populismo, de empobrecer a la gente para que dependan de las dádivas institucionales. Por eso López Obrador pues está en jauja con sus programas sociales, porque eso también le permite tener adeptos que piensan que van a seguir votando por la cuarta transformación en los meses venideros y en las elecciones venideras. Pues usted tendrá la razón, usted tendrá
la decisión cuando vaya la próxima elección a las urnas a determinar por quién va a sufragar. Recordemos que la libertad del voto en este país sigue siendo una exigencia constitucional. Está protegida por la Constitución el voto de los mexicanos y ahí en la urna es donde la conciencia de cada uno determina cuál es el destino de México. Así de sencillo. Y mire usted, Loretta Ortiz inició sus funciones como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por 15 años estará en el cargo, convirtiéndose en la 14ª mujer en la historia del máximo tribunal. A través de la red social Twitter, Ortiz indicó que asume con responsabilidad este gran compromiso con México, mismo que honraré cada día en mi labor como jueza constitucional. El día de hoy inicio funciones como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 4ª mujer de esta integración y la 14ª en la historia del máximo tribunal. Esperemos que Loretta Ortiz sea una buena integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país. Las mujeres han estado alcanzando lo que antaño se les estaba vedando. Bueno, pues hoy están demostrando capacidad. Ojalá Loretta Ortiz no vaya a partidizar sus decisiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque bueno, sabemos la cercanía que tiene con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y en otra información, la Cámara de Diputados ha cumplido su responsabilidad al aprobar reformas legales y presupuesto para mejorar la educación. Esto lo afirmó Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva del Palacio de San Lázaro. Sostuvo que el presupuesto de ingreso 2022 tiene una orientación eminentemente social, lo que permitirá mejores condiciones de vida para la población del país. Y bueno, recordemos que la Cámara de Diputados es la que estructura lo que será el gasto público de parte de toda la administración pública federal. Ellos son los que deciden cuánto se le otorga a cada una de las instancias, cuánto se le otorga al legislativo también, al ejecutivo y al judicial, que son los 3 poderes que representan al Estado mexicano. Pero también los diputados tienen la obligación de estructurar esa parte del gasto público y de determinar cuánto se da al Seguro Social, al ISSSTE y a todas las dependencias para el ejercicio del siguiente año. Esperemos que sea un ejercicio austero, pero más que nada que sea eficiente. Y cuando me refiero a austero, no se trata de estar evitando los gastos necesarios para el sostenimiento de este país para entregarle una bolsa al final del ejercicio fiscal al señor presidente para que haga lo que le venga en gana con ella, porque así le han estado haciendo en estos 3 años. Esperemos que tengan un poquito de probidad aquellos que llegan a la Cámara de Diputados, que tengan un poquito de decencia, que piensen un poquito en sus familias, que piensen en los mexicanos y no en un proyecto político que hasta ahora ha causado enormes destrozos, y lo digo con toda responsabilidad, ha causado enormes destrozos entre la gente de menores recursos en este país. Hoy la mendicidad está latente en todas partes. Hoy la pobreza se está enseñoreando en este país. Porque esa es la finalidad de un gobierno populista, lo repito, es la finalidad de un gobierno populista, porque así va a mantener de rehenes electorales a quienes se les conceden las dádivas gubernamentales. Así de sencillo es la ecuación del populismo y así lo han practicado la mayor parte de los presidentes de este hemisferio que se han orientado hacia las estrategias populistas. Y México, hoy por hoy tenemos a uno de los mayores populistas del continente. Hay que decirlo abiertamente, porque en este país seguimos manteniendo las libertades. Y la libertad de expresión es una de las libertades que Andrés Manuel López Obrador ha mancillado, sacando del aire a muchos compañeros. Y lo digo por mí mismo también.
que estuvimos al frente de diversos noticieros en todas las estaciones de televisión que hay en el país. Y como a él no le gustan los comentarios que hacemos, hoy estamos haciendo este tipo de trabajo, nuestro trabajo, en el Internet, porque de ahí no nos va a poder sacar el señor Andrés Manuel López Obrador. Y de eso se trata, de que sigamos levantando la voz, de que señalemos lo que se hace bien y que critiquemos lo que se hace mal, así de sencillo, porque esto no puede seguir así. Y bueno, pues la Cámara de Diputados ha cumplido su responsabilidad de aprobar reformas legales y presupuesto para mejorar la educación. Esto lo afirmó Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva en el Palacio de San Lázaro, y sostuvo que el presupuesto de egresos 2022 tiene una orientación eminentemente social, lo que permitirá mejores condiciones de vida para la población del país. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea y no sea otra cantaleta populista con la que de pronto están saliendo. Pero bueno, pues así están las cosas. La Cámara de Diputados ha cumplido su responsabilidad, dice el señor Sergio Gutiérrez Luna. Y mire usted, se actualizó el semáforo de riesgo epidemiológico de la Secretaría de Salud. 27 estados están en verde, con un riesgo bajo de contagios. 5 están en amarillo y ninguno en naranja o rojo. Y este se mantendrá hasta el 26 de diciembre. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud informó que la variante Omicron de COVID-19 parece propagarse más que la Delta, con síntomas más leves, lo que estabiliza la acción de protección de las vacunas. Si usted no está vacunado, tiene que vacunarse. Yo tengo las 2 vacunas y estoy pendiente de la tercera vacuna que necesariamente nos van a tener que poner para seguir inoculándonos ante esta pandemia del coronavirus, que no ha terminado y no podemos seguir relajando la disciplina en torno a los cuidados. Tenga usted siempre su sanitizante, tenga usted siempre su cubrebocas. Si va a lugares de alta afluencia, póngase cubrebocas y lleve su sanitizante y use todas las protecciones que usted quiera utilizar, pero que verdaderamente le sirvan, porque esto todavía no termina. Y mire usted, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 855 contagios nuevos de COVID-19 y 52 defunciones por este virus. Y también se da a conocer que el 87% de la población mayor de edad en México ha recibido por lo menos una vacuna contra el COVID. Una vacuna contra el COVID por lo menos ha recibido la población en este país. Yo puedo decir que aquí en Chetumal, desde donde estoy transmitiendo este noticiero, este espacio noticioso, pues me pusieron las 2 vacunas. Yo acudí, me formé y de manera rápida, ágil, expedita, me vacunaron las 2 veces, no tuve reacciones afortunadamente. Y bueno, pues si algo tengo que agradecer al gobierno del estado de Quintana Roo es que siempre estuvo velando por esta pandemia, y los llamados del gobernador Carlos Joaquín González han sido en ese sentido. No podemos relajar todavía la disciplina, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir utilizando el sanitizante, tendremos que seguir utilizando el cubrebocas y tendremos que salir menos, no acudir a lugares de alta afluencia, a menos que sea necesario, como tiene usted que ir al súper, pero hágalo con todas las medidas sanitarias posibles, porque eso es lo que nos va a permitir tener la seguridad de que no va a ocurrir algo grave con alguno de nosotros. Y lo digo porque a mis 66 años soy una persona vulnerable por la edad. Bueno, pues hay que tomar ejemplo de quienes lo están haciendo bien y hay que sujetarse a las disposiciones o a los consejos que nos están dando para evitar esos contagios. Ojalá usted esté bien en su casa y que cuide a los suyos para que también estén bien y salgamos avantes de esta grave pandemia y sigamos siendo los mexicanos que trabajamos todos los días como lo hemos hecho durante mucho tiempo por este país. Me voy a otra información. Ayer por la tarde, a unos kilómetros de llegar a la calzada Ignacio Zaragoza,
Se dio un enfrentamiento entre policías y la primera caravana migrante que partió de Chiapas con destino a la Ciudad de México. Bueno, pues dejó un saldo de 13 policías y 4 civiles heridos. Para tratar de contenerlos, los policías utilizaron gas pimienta, mientras que los migrantes lanzaron botellas y piedras. La caravana fue detenida ya que su intención era llegar a la Basílica de Guadalupe, a pesar de que las autoridades capitalinas les ofrecieron quedarse en un albergue en Iztapalapa. Finalmente, la caravana abordó camiones que fueron dados por el gobierno y fueron trasladados a la Casa del Peregrino, ubicada detrás de la Basílica de Guadalupe. Y bueno, los migrantes hacen lo que les viene en gana. Llegan, se pelean con los policías, aún así tienes que darles consideraciones y finalmente terminaron donde ellos querían estar. Y qué bueno que se les haya protegido, pero también qué malo que hayan agredido a los policías, porque en este país, tiene que seguir siendo un país de leyes. Y si algún migrante comete un delito, tendrá que responder por ello ante los tribunales. No se puede permitir, o yo esperaría que no se permitiera que sigan haciendo de las suyas en su traslado por todo el país. Si están cometiendo delitos, que se les sancionen. Si los señores no están cometiendo delitos, que se les apoye, se les ayude. Y si usted los ve por ahí y tiene algo que regalarles para que sigan su periplo, hágalo. Es de gente de buena cepa ayudar al prójimo, pero tampoco podemos permitir que vengan a imponernos sus condiciones en un país que hasta ahora nos ha costado a nosotros edificar, mantenerlo y pese a la cuarta transformación, seguirlo sosteniendo. Así de sencillo. En información de los estados, el ataque perpetrado a comensales de una fonda en el municipio de Jacona, en Michoacán, dejó 4 muertos y un lesionado. 2 reportes policiales señalan que el hecho ocurrió en el cruce de Libramiento Sur y la carretera que va a la Tenencia de La Plata. A ese lugar, ubicado en los límites de Michoacán y Jalisco, llegaron varios sujetos armados que dispararon en contra de los comensales de un establecimiento de comida. Y esto es la razón de la sinrazón. No sabemos por qué llegan. No sabemos contra quién van. Pero lo que tampoco sabemos es por qué lo hacen. ¿Por qué disparar a mansalva contra quienes están consumiendo alimentos? Caray, me parece que hoy por hoy no podemos seguir manteniendo la égida de los cárteles en este país. Señor López Obrador, abdique usted de sus ligas con los grupos del crimen organizado, como es el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Y lo digo con toda responsabilidad porque ellos le ayudaron a que el Movimiento de Regeneración Nacional ganara en diversas partes del país. Eso le da la mayoría que usted ahora detenta, a pesar de que los mexicanos fueron obligados a votar por un partido. Lo digo con toda la responsabilidad. Usted, desde que llegó, no le ha lanzado ni siquiera el pétalo de una acusación a los distintos cárteles del narcotráfico que existen en este país. Usted ha cohabitado y convivido con ellos. Ahí están las muestras de cuando se tardó 4 horas en llegar a la zona donde vive la mamá del Chapo, simplemente para saludarla. Ahí en Culiacán usted ordenó que se le diera la libertad al hijo del capo más grande que ha tenido este país, a Ovidio Guzmán, por si no lo recuerdan. Y para colmo de males, usted le mandó a construir una carretera nueva a Badiraguato para que pudieran sacar. Pues dicen por ahí que para que puedan seguir sacando su producto y llevarlo a donde lo tienen que llevar. Así de sencillo. Señor presidente, es usted el presidente más cínico que ha existido en este país. Y lo digo con toda responsabilidad, porque ya poco le importa lo que piensa la gente de usted. Poco le importa que la gente sepa que usted está en colusión con los cárteles del crimen organizado en este país. Poco le están importando muchas cosas. Ya ahora a usted le importa un bledo los pobres de este país. Cuando su bandera de por el bien de todos, primero los pobres, era el credo que usted
señalaba en todos los rincones del país. Hoy lo único que podemos ver es que los pobres siguen siendo más pobres porque está usted ensanchando la banda de la pobreza, porque esa es precisamente la parte central de su estrategia, de que todos o la mayor parte sea pobre para que dependan de las dádivas institucionales y para que así puedan ganar votaciones. Porque aquellos que no voten por el Movimiento de Regeneración Nacional perderán las dádivas institucionales. Ese es el proyecto. Así lo han hecho los populistas de este continente. Y usted es un populista más, del cual vamos a tener amargos recuerdos. Lo digo con toda responsabilidad. Vamos a tener amargos recuerdos. Si usted piensa que va a trascender como un buen presidente al paso que lleva señor López Obrador, va a ser usted un símil de los peores que hemos tenido en este país. Y yo lo que espero es que no pretenda convertirse en un Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz, con sus 30 años, finalmente tuvo un empuje fuerte que situó a México en una de las naciones más avanzadas de la época. Pero se excedió con tantos años porque se convirtió en un dictador. Y si usted tiene esa aspiración, bueno, pues le tengo una mala noticia. Los mexicanos no se lo vamos a permitir. Así de sencillo. En Oaxaca, trabajadores de limpia arrojaron basura en la casa particular del presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Osvaldo García Jarquín, y de otros funcionarios públicos a los que acusan de estar involucrados en el robo del fondo de pensiones y en la falta de pago de combustible a sus camiones recolectores. Déjeme decirle que los empleados de limpia trasladaron varios camiones recolectores que llenaron de basura y desperdicios a la zona norte de la capital oaxaqueña, las cuales vaciaron a las puertas del domicilio del municipio en un área residencial ubicada en la zona norte de la ciudad a fin de que el servidor público responda a sus peticiones. Bueno, pues ahí está. No sé si a la basura lo llenaron de basura, porque parece que el presidente municipal de Oaxaca, Osvaldo García Jarquín, y de otros funcionarios públicos, pues están involucrados en el robo del fondo de pensiones y en la falta del pago de combustible a los camiones recolectores de basura. ¿Les dieron una sopa de su propio chocolate, señor presidente? Bueno, pues así están las cosas y creo que hay un despertar en este país. Hay un despertar en este país y me parece que tiene que continuar. No podemos seguir teniendo cualquier tipo de sujetos al frente de los gobiernos que le están causando mucho daño, no tan solo al país, sino a la gente misma, a la gente de este país. Y mire usted, en el estado de Guerrero, elementos de la Policía Estatal fueron desplegados en un operativo para reforzar la vigilancia en todas las sucursales bancarias y plazas comerciales en todos los municipios por el pago de aguinaldos. Y lo anterior como parte de las acciones determinadas en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y por indicaciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Guerrero, Evelio Méndez. La Policía Estatal indicó que también realiza acciones de proximidad social y prevención del delito al exterior de distintas tiendas y plazas comerciales en las 7 regiones a fin de brindar apoyo a la ciudadanía. Ojalá esto que están señalando sea cierto, sea verdad, porque yo soy del estado de Guerrero y conozco muy bien cómo funciona y sobre todo cómo están funcionando las policías del estado. Son de lo peor, habrá que decir. Que Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio, es gobernador, sí, así lo determinaron la mayor parte de los guerrerenses. Que sabe gobernar, no lo sé. Tendré que esperar todavía para saber cuáles son las acciones que ha venido implementando y hacer un análisis de mi estado, de mi estado natal, el estado de Guerrero, pero pues algunas veces las equivocaciones de la gente hacen que los gobiernos sean de lo peor, así de sencillo. Yo espero que Evelyn Salgado no sea simplemente la testaferra de su padre. Usted conoce quién es Félix Salgado Macedonio, que quería ser gobernador, violador de 5 mujeres, borracho, pendenciero, y que ha acumulado una inmensa fortuna. No sé de qué, si nunca ha trabajado, más que de diputado y de senador, pero eso no es para enriquecerse. Así es donde están las cosas. Pues, caray, qué lamentable lo que estamos viviendo
hoy en este país con el populismo exacerbado encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, y bien dicen por ahí que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Y así de sencillo están las cosas. Y mire usted, en la carretera 190, donde comienza la frontera entre México y Guatemala, cada 15 minutos un vehículo de cargo particular evade las revisiones obligatorias a cargo de la Federación en el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo en el municipio de La Trinitaria. Lo hacen a plena luz del día y a través de un camino hormiga, un tramo de terracería paralelo a la vía federal. Y la muestra más tangible se puede ver en La Trinitaria, un predio de casi 11 hectáreas sobre la carretera federal donde convergen las carreteras que vienen de las zonas fronterizas de Nuevo Orizaba y Ciudad Cuauhtémoc. Y esta última, la región donde habrían ingresado los migrantes que murieron el 9 de diciembre, por desgracia. Caray, así andan las cosas. Y mire, de las 2 últimas semanas de noviembre a la fecha han desaparecido unos 20 viajeros de Nuevo León y otras entidades en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ante lo cual familiares de las víctimas de desaparición lanzaron un llamado urgente al gobierno federal y los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas para que atiendan el problema que tiene en vilo a unas 200 familias que buscan a un ser querido. Integrantes de la agrupación Desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Todos Somos Uno, realizaron una protesta para exigir que se ponga freno a esta situación con mayor vigilancia en la zona. Y tiene razón la gente en exigir, porque vaya, pues no se puede permitir que la gente siga desapareciendo y las autoridades estén cruzadas de brazos. ¿De qué diablos sirven las autoridades para investigar? Vaya, para tener policías de barrio, pues está bien, eso tiene proximidad y cercanía. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la profesionalización de la investigación que deben de tener todas las policías en este país? Por desgracia, esto es una realidad lacerante que estamos viviendo y que ojalá logremos en el corto plazo revertirla, porque hasta ahora muy poco les importa. Desde luego que al presidente es al que menos le importa, porque pues simplemente, a ver, cuando hay crimen organizado, pues al presidente le vale un soberano cacahuate, hasta le conviene, porque le controlan varios lugares del país. El presidente de la República ha abdicado de su responsabilidad de otorgarle seguridad a los mexicanos, a más de 120 millones que vivimos en todas las latitudes de este aún maravilloso país, aun cuando él lo quiera convertir en añicos. Eso no se lo podemos permitir. Bueno, pues así andan las cosas. Pues ahora en San Luis Potosí los policías municipales y estatales están a merced del crimen organizado. No tienen armas, no tienen chalecos antibales, no tienen cargadores, no tienen patrullas, no hay seguros de vida ni de gastos médicos, ni sueldos dignos, no tienen capacitación. Y bueno, pues sin nada y con estas carencias tienen que enfrentar al crimen organizado, que de entrada pues tienen armas automáticas, tienen chalecos antibalas, tienen vehículos blindados y en algunas ocasiones pues ganan 50 veces más que un policía. ¿Cómo le podemos pedir a alguien con un miserable sueldo que se juegue la vida para defender a una sociedad que presuntamente está gobernada por hombres y mujeres coludidos con el propio crimen organizado? Eso es gravísimo lo que está ocurriendo en este país. Y tenemos que meditarlo todos los mexicanos. Y tenemos que valorarlo. Porque la única oportunidad que los mexicanos tenemos para cambiar el estado de las cosas es los procesos electorales. Y vamos a tener un proceso electoral en 3 años para elegir a quién tiene que ser presidente de la República. Y ahí usted tendrá el peso de su decisión. ¿Cómo quiere que este país sea en lo sucesivo? Lo digo responsablemente. Nosotros somos los únicos que vamos a poder decidir nuestro destino a través del sufragio, a través del voto. Voto universal
y secreto que tenemos en este país por norma constitucional y donde por fortuna contamos con autoridades electorales que hasta ahora han logrado evitar los embates presidenciales porque también se quiere adueñar de las elecciones, como ocurría antaño, cuando había una comisión federal electoral en la Secretaría de Gobernación que era la que hacía las elecciones. Bueno, pues no podemos tener ese tipo de regresiones. Hagamos lo que tengamos que hacer como hombres y mujeres que estamos en el mismo camino, en el mismo barco, en el mismo sendero, pero sobre todo en la misma responsabilidad, en la misma cohabitabilidad. Piense usted qué es lo que tenemos que hacer. La única oportunidad que tenemos los mexicanos para poder solventar los malos gobiernos son las elecciones. Así de sencillo, sean municipales, sean estatales o sean federales. Es la única oportunidad. Nosotros vivimos en un país que tiene un sistema democrático consolidado, con un organismo autónomo que es el que se encarga en todas las latitudes del país de organizar las elecciones. Así de sencillo. Y no podemos seguir permitiendo que el presidente de la República intente entrometerse en las decisiones ciudadanas. Eso no lo vamos a permitir, o al menos yo seré de los primeros que levante la voz. Así de sencillo. Bueno, pues como le decía, pues ahora las policías estatales en San Luis están a merced del crimen organizado. No tienen nada, ni armas, no tienen seguros de vida, no tienen uniformes, no tienen instalación, no tienen absolutamente nada. Caray, en San Luis Potosí, el gobernador sirve para dos cosas, para nada y para lo que usted está pensando. Así de sencillo, y me parece que es algo que tendremos que criticar y es algo que tendremos que lamentar, porque no podemos permitir o no podemos permitirnos que sigamos en una estrategia de índole populista donde cualquiera puede ganar. Ahí está la muestra. Es un desastre los gobiernos que estamos teniendo ahora, empezando por el desastre que nos ha impulsado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es un desastre lo que está ocurriendo en este país. Es un desastre lo que está ocurriendo con el populismo, la irresponsabilidad. Caray, yo lo único que le pido a usted, amigo o amiga que me ve, que me escucha, es que tengamos todos la posibilidad de pensar un poco qué es lo que queremos para este país, qué es lo que queremos para el futuro de este país y qué es lo que pretendemos dejarles de herencia a nuestros hijos en este país. Lo único que yo, con lo que a mí me gustaría es dejar un país democrático, así de democrático que le permitió la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, aunque ahora él esté intentando revertir esas leyes que le permitieron la llegada. Creo que el voto es el único recurso que tenemos los mexicanos para cambiar el estado de cosas. Y tenemos que asumirlo de manera responsable. Y lo digo con toda responsabilidad, sobre todo porque siempre lo he repetido en todas mis estancias en los medios de comunicación. Pero bueno, sigo con la información. Al menos 21 personas heridas dejaron en distintas regiones de Veracruz los festejos a la Virgen de Guadalupe durante el sábado y domingo. Fueron reportados incidentes con fuegos artificiales que usan los creyentes para rendir tributo a la Morenita del Tepeyac. En la ciudad de Jalapa, 5 peregrinos resultaron heridos cuando los cohetones explotaron cerca de la multitud que acudiera a la iglesia María Auxiliadora. Bueno, quienes manejan esta serie de cohetes que cuando van las peregrinaciones, supongo que tienen ya experiencia en eso, porque los he visto. Pero si llega un bisoño y le explota un cohete de ese tipo en una mano o en un brazo, o no lo sabe dirigir para que suba y se vaya en contra de un contingente, ¿sabe usted lo que puede ocasionar? Puede ocasionar una desgracia.
Si el sujeto no sabe a qué hora soltar el pretendido cohete y le explota en la mano, se va a quedar sin mano. Y si, por desgracia, se va en contra de la gente, pues va a haber lesionados entre los contingentes de fieles que siempre van acompañando a estas peregrinaciones. Pues hoy tenemos que lamentar que al menos 21 personas quedaron heridas en distintas regiones de Veracruz con los festejos de la Virgen de Guadalupe durante el sábado y el domingo. Ojalá tengamos un poquito de atingencia en lo que estamos haciendo cuando vamos a concentraciones. Por principio de cuentas, pues habrá que decir que esta pandemia no ha terminado, que quizá quienes estamos siendo vacunados tenemos un poco de inoculación, pero no estamos seguros de que podamos señalar de que con lo que ya tenemos encima no nos va a pegar esta enfermedad del coronavirus. No, tenemos que seguir guardando todos los cuidados. Vaya, el sanitizante es esencial. Si usted saluda a una persona en la calle, no sabe si trae gérmenes ahí y por lo pronto, en cuanto la deje usted de saludar, póngase y dele. A ver, no ofendemos a nadie diciéndole ponte sanitizante para que no tengamos ningún problema y salúdense como quieran, platiquen lo que quieran, guarden la sana distancia, porque también cuando estamos hablando hay partículas salivales que se las lleva el aire y pueden causar también una infección en quien tienes enfrente. Aun cuando sea a 1.5 metros, todavía existe el riesgo. Hay que tener mucho cuidado. Vaya, llevamos más de 400,000 muertes en esta pandemia y esto no lo podemos seguir permitiendo. Yo lo único que les pediría a todos es que sigamos guardando todas las precauciones en cualquier lugar donde usted esté, porque de lo que se trata es de que salgamos incólumes de esta, y sobre todo usted y su familia, que salgamos incólumes de esta pandemia y que podamos seguir más adelante ya de manera tranquila nuestras vidas, nuestro devenir como seres humanos, porque, pues caray, esto no ha pasado. Y por mucho que el gobierno de la República esté abdicando, porque dice que ya no van a comprar vacunas, si ellos están abdicando de su responsabilidad que tienen con la gente de este país, de los más de 120 millones de personas que vivimos en este país, pues nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. No tenemos de otra. Cuida a su familia. Digo, yo, por fortuna, no sé lo que es perder un familiar cercano, más que mis padres fallecidos y me han dolido en el alma. No podría yo soportar el dolor de perder a uno de mis hijos, de perder a alguno de mis hermanos, de perder a alguien, a gente cercana, por mi irresponsabilidad. Piensa en eso, amigo, amiga, que nos está visualizando en este espacio noticioso, porque, pues caray, esto no termina. Y como dicen por ahí, esto termina hasta que termina y por lo pronto no hay visos de que esto vaya a disminuir. Vamos a tener que ir a por la tercera dosis, ¿eh? Aquellos que ya tenemos 2 dosis, si queremos mantener la inoculación, vamos a tener que ir por una tercera dosis que nos van a colocar desde el gobierno mexicano. Eso hay que decirlo y hay que ir. Así de sencillo. Y mire usted, pues se acabó la maldición rojinegra. Luego de 70 años, el Atlas es el campeón mexicano del fútbol mexicano al ganar 4-3 en penales a León. Imagínese usted, 70 años sin ser campeones. Bueno, pues, ¿cuántos llevan las Chivas? Creo que ya llevan también como 20 y tantos años o 30 años sin ser campeones. Lo que fue el campeonísimo, yo recuerdo a las Chivas de los 60, 70, con planteles maravillosos, y todavía en los 80 andaba por ahí peleando, pero ahora no sé si se le acabó la cantera a Guadalajara, porque pues, tenían al Atlas,
tenían a las Chivas, tenían a los Tecos, y bueno, pues déjeme decirle que yo no sé si se les acabó la cantera, pero los mejores futbolistas eran de Guadalajara o del Jalisco. Al igual que cuando León producía también, yo recuerdo al que le decían el Chino, era un medio en el técnico como pocos, ahí en el León. Y bueno, pues también se les acabó la cantera, igual que al América, bueno, igual que a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con todo y que han buscado desde hace tiempo rehacer el equipo, bueno, pues ya no salen los canteranos que había antes, y sobre todo una cantera tan rica que cuando nosotros, yo cuando estaba estudiando en la Facultad de Derecho, que jugábamos en el Interfacultades, pues veíamos jugadores maravillosos que aspirábamos a ser profesionales, y bueno, pues tenía una gran cantera. Ahora, por desgracia, ya no hay ese tipo de canteras. No sé qué está ocurriendo, pero bueno, pues así están las cosas. Y bueno, pues se acabó la maldición rojinegra. 70 años tuvieron que pasar para que el Atlas fuera campeón del fútbol mexicano. Y eso, como vuelvo a insistir, pues hay que festejarlo. Ojalá lo festeje bien el Atlas, pero ojalá también reconozcan cuáles fueron los aciertos y sobre todo cuáles fueron los desaciertos durante tantos años que estuvieron sin poder campeonar allá en Guadalajara. Esas son las cosas que sobre todo los directivos tienen que meditar, revisar la historia, porque bueno, pues para no volver a cometer los mismos errores, el revisionismo histórico es un buen consejero. Nosotros hoy estamos teniendo un gobierno populista. Revisemos la historia de la desgracia del populismo que hizo José López Portillo. Así es sencillo. Revisemos esa historia, cómo nos fue. Bueno, pues hoy estamos de nuevo en las garras del populismo, nada más que ahora con Andrés Manuel López Obrador, que dispone, como se le pega la gana, de los capitales de este país. Porque anteriormente, cuando menos rendían cuentas, ahora no se rinden las cuentas. Ahora simplemente se toman 100,000 millones de pesos, se destinan a algo y se encripta la información. Vaya que es sofisticada la manera de robarse el dinero de los mexicanos ahora con la 4T. Así de sencillo. Yo soy Vladimir Galeana Solórzano, le agradezco muchísimo el favor de su atención en este espacio informativo que sale a través de mi canal de YouTube, Vladimir Galeana, pero también en Expresión Total, un gran canal de televisión, Expresión Total. Los espero el día de mañana en otro espacio informativo aquí en Expresión Total y en mi canal de YouTube, Vladimir Galeana. Gracias, buena tarde.